Los católicos de todo el mundo, y no solamente los de Europa o los de Francia, tenemos que en realidad alegrarnos de este gran evento que aconteció el fin de semana pasado en Francia, el 7 de diciembre, con la reapertura de la Catedral de Notre Dame en Francia. Si ustedes recuerdan, hace más de 5 años la catedral sufrió un incendio y a pesar de lo catastrófico que fue, que significó la caída, por ejemplo, de la torre principal que se encuentra en la parte del altar, o se encontraba, ha sido reconstruido una nueva, pero también sufrió mucho daño interno, porque recuerden ustedes que las construcciones góticas, que esta es una gran expresión del gótico, una de las más altas, se basaban mucho en la piedra incrustada una con otra, es decir, que se confiaba mucho más en la exactitud de la presión con que unas piedras se pegaban a otras que en el pegamento, entre comillas, es decir, que lo que para nosotros hoy es muy importante, que es el cemento o el concreto. Y luego las maderas, que se quemaron, y para todos los que han sido testigos de lo que pasó en Notre Dame, considerando el incendio, las causas nunca fueron descubiertas, es un milagro que la catedral haya sobrevivido. Podría haberse acabado completamente, ¿no? Pero obviamente allí comenzó una obra de reconstrucción increíble. Y obviamente la inauguración, para quienes han tenido la oportunidad de verla, fue una ceremonia muy larga, de aproximadamente 4 horas. Fue una ceremonia bastante particular, porque no fue una misa propiamente, o mejor dicho, incorporó una misa, pero fue una ceremonia que comenzó con mucho tiempo antes, desde fuera. Recordemos que Notre Dame está en una isla en medio del río Sena, ¿no? Y se cruza muy fácilmente por ambos lados por los puentes que dan acceso a ella. Pero básicamente es una isla y tiene naturalmente frente a sí una plaza de una dimensión limitada, lo que tiene el tamaño de esta isla pequeña sobre la que se construyó la catedral. Y buena parte de la ceremonia se celebró en esta plataforma externa, hasta que el arzobispo de París, el cardenal Ulrich, golpeó la puerta en este momento ceremonial muy conmovedor, las puertas cerradas y completamente restauradas, muy bellas, y la ceremonia fue realmente hermosa, no solamente espectacular, porque digamos las luces que se utilizaron para toda la ceremonia, la calidad de la música, el número y la importancia de los distintos actores en términos musicales, ¿no? Se aprovechó mucho la acústica, y sobre esto es que quiero hablar, pero la gran conmoción que produjo la reapertura a nivel mundial, y el hecho de que los sectores más seculares de Francia, que son, digamos, radicalmente anticatólicos, hayan aplaudido la reconstrucción de la catedral, es realmente una gran oportunidad de evangelización. Ahora, hay muchas personas que se han quejado de algunos aspectos de la ceremonia, como el hecho de las casullas, es decir, de las vestimentas sacerdotales diseñadas de forma extremadamente modernista y prácticamente reflejando los productos, literalmente los productos de una marca de productos de belleza francesas que es muy conocida y que debe haber financiado la costura de las casullas, ¿no? Y son, como digo, muy feas. Y luego el altar, hay una queja sobre el altar, porque el altar es muy moderno, parece un perol, o sea, como una especie de olla, digamos, con esta forma así curvada, y no tiene absolutamente ningún tipo de decoración, ¿no? Y es bastante pequeña comparada con el altar anterior y comparada con las dimensiones de Notre Dame, que son enormes, ¿no? Y siendo esta una catedral,
Obviamente el altar tiene que estar en proporción, el altar se perdió, tenía que ser un altar nuevo, pero pudo haberse escogido un altar mejor. Esto lo comento simplemente para reconocer que la ceremonia no fue ni mucho menos perfecta, pero fue excepcional, y fue excepcional no solamente por la belleza de la ceremonia, las palabras del cardenal Urlich, la importancia de las personas que estaban ahí presentes, las principales autoridades del mundo, incluyendo la esposa del presidente Biden. El presidente Biden no pudo ir, pero sí el presidente electo Donald Trump, que no es católico, estaba ahí también en la ceremonia, y muchos líderes más, ¿no? Pero lo importante es, como digo, esta situación emblemática y esta ironía que existía en el presidente Macron, por ejemplo, que es radical secularista, ¿no? y un gran defensor de la tradición francesa de separación Iglesia-Estado, que es una separación muy agresiva en contra de la Iglesia, ¿no? No solamente a favor del Estado. Pero después de la Revolución Francesa se produjo una paradoja que no es inusual en Europa, lo mismo pasó en Italia, y es que con la toma de las fuerzas anticatólicas de las ciudades, inmediatamente tomaron posesión de las iglesias y formaron a ser parte del Estado. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, el papel de sacristán, por ejemplo, en una iglesia, no las modernas, las que fueron construidas después, ¿no? Por congregaciones religiosas, etcétera, y que fueron propiedad de ellos, pero digamos a partir de 1789, todo lo que existía previamente, son las grandes catedrales, las grandes iglesias, etcétera, son propiedad del Estado. Y lo paradójico es, como digo, que la posición de sacristán es un empleo público, ¿no? Y el sacristán es contratado y pagado por el Estado, y en consecuencia no necesariamente puede ser católico, pues un trabajo que puede hacer cualquiera, que puede hacerlo de la manera más displicente del mundo, ¿no? Pero como también son propiedad del Estado, el Estado es el que debe mantenerlo. Y la reparación de Notre Dame costó 700 millones de euros, es decir, cerca de 800 millones de dólares norteamericanos. Todo ese dinero debió ser pagado por el gobierno francés, porque ellos son los dueños. Pero la Iglesia Católica en el mundo entero supo que con las restricciones presupuestales del gobierno francés, esa reconstrucción no iba a terminar nunca. Entonces, la contribución de los católicos del mundo, especialmente hay que decir de Estados Unidos y de Alemania, porque contribuyeron más que los franceses. Es decir, después del Estado francés, los principales contribuyentes, donantes particulares, individuales, para la reconstrucción de la catedral fueron católicos norteamericanos y católicos alemanes. Después, católicos franceses individuales también, o empresas privadas. Pero hubo este esfuerzo mutuo donde habían fuerzas de católicos devotos que querían ver Notre Dame otra vez en su esplendor, y el Estado francés, que por más secular que fuera, entendía que Notre Dame era un emblema de Francia. Y la Francia que se enoja, que se avergüenza de ser católica, pero mucho más importante que la Torre Eiffel es la Catedral de Notre Dame, y dejarla languidecer hubiera sido básicamente decir: esta es el ocaso de Francia. Ahora, lo que pasó en la construcción, hermanos, es mucho más impresionante y mucho menos conocido de lo que pasó en la inauguración, en esta espectacular y bellísima inauguración, ¿no? Recordemos primero que la catedral de Notre Dame comenzó a construirse en 1163, en lo que se conoce como l'île de la Cité, ¿no? La isla de la ciudad. Francia no era un imperio muy importante, el rey Luis VII la comenzó, y la catedral se terminó de construir en 1340, es decir, tomó más de 200 años construirla, ¿no? Cerca de 200 años. Y cuando se comenzó a construir, para que tengamos una idea de la proporción del tiempo, el imperio azteca no existía. Machu Picchu en el Cusco no había sido construido.
la tribu maorí todavía no había llegado de las islas de Oceanía a Nueva Zelanda, ¿no? Y todos estos los consideramos como episodios, digamos, históricos antiguos, ¿no? Y la Catedral de Notre Dame, desde el momento de su construcción, fue más vieja que esa. Y precisamente por esa antigüedad y porque sufrió varios incendios, destrucciones, el paso del tiempo, fue reparada en varias ocasiones. Y de hecho, el estado actual de Notre Dame es mucho mejor que el que se encontraba antes del incendio, salvo este altar muy feo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, el gobierno francés no había estado prestando atención a pequeños pero constantes deterioros de la catedral, ¿no? Y muchos de ellos habían incluido, por ejemplo, que pinturas importantes, frescos importantes que estaban en los costados de la catedral, en zonas de poca iluminación, simplemente se fueran retirando de las paredes de la catedral porque nadie los reparaba, ¿no? Entonces, ya que se tenía que hacer este masivo esfuerzo, todas estas obras que habían desaparecido y que estaban destinadas básicamente a morir, obras centenarias, fueron recuperadas y ahora están otra vez exhibidas, pero incluso mejor porque tienen mejor iluminación, ¿no? Precisamente para exhibirlas, para mostrarlas. Pero como se construyó hace tanto tiempo, no es que existen planos precisos de Notre Dame, no existen, se perdieron en un incendio siglos atrás, y mucho menos las técnicas de construcción. ¿Y por qué esto es importante y muy desafiante, hermanos? Es porque para poder reparar Notre Dame, para poder volver a poner las piedras como estaban, en la proporción en la que estaban, ¿cómo hicieron los constructores? Y solamente gracias a piedras que pudieron, que habían caído del techo y que formaban parte de la construcción, que fueron estudiadas con inteligencia artificial a través de reproducciones de computadora en 3 dimensiones, es que lograron tener una idea de qué es lo que podía funcionar. Ahora, creían firmemente que eso es lo que podía funcionar, pero la verdad es que no había una certeza del 100%. Y lo más importante es que, a diferencia de otras catedrales góticas, la acústica de la catedral de París, de Notre Dame, es espectacular, es sin igual. Y por eso es que es un lugar que tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la música polifónica católica, cristiana, religiosa, litúrgica, ¿no? Es decir, la transición entre el canto gregoriano y el canto renacentista, cuando se canta a varias voces, porque un lugar excepcional para ejecutarlo, para practicarlo, y que contribuyó a que muchos autores compusieran pensando en Notre Dame, es gracias a esta acústica. Y esta acústica ha sido salvada, y esa es la razón por la cual en la inauguración hubo tanto canto, ejecución musical de la Filarmónica de París, corales, cantantes únicos, y todo esto precisamente para demostrar que esta calidad había sido conservada, ¿no? Y una vez que ya se decidió que ya era momento para poder inaugurar la catedral, que ya estaba en estado de poder inaugurarse, el arquitecto principal de la catedral de Notre Dame, un arquitecto muy famoso, Philippe Villeneuve. Este Philippe Villeneuve es un arquitecto, como digo, muy famoso, pero obviamente ya es una persona mayor, y obviamente
su legado iba a quedar ligado al éxito o el fracaso de la reconstrucción de Notre Dame. Y el resultado ha sido un éxito resonante. Fue escogido porque era considerado el mejor. Pero una de las cosas importantes que Philippe Villeneuve confesó una vez que había terminado el proyecto, en una entrevista que tuvo con EWTN, es que, y dijo textualmente, esto no lo podía decir mientras yo era responsable de la reconstrucción de Notre Dame, porque era un proyecto laico, es decir, básicamente era un esfuerzo del Estado, pagado por el Estado. La separación Iglesia-Estado francesa a la francesa es fanática, a favor del Estado y en contra de la Iglesia. Pero él dice, yo no solamente soy un católico practicante, sino que de niño fui consagrado a la Inmaculada Concepción. Y la devoción, recuerden ustedes que la Virgen de Lourdes, ¿no?, esta gran devoción francesa, se reveló a Bernard de Soubirous, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces él dice, yo siempre he tenido una gran cercanía a la Virgen a lo largo de toda mi vida, nunca dejé de ser practicante, pero cuando cayó esta enorme responsabilidad sobre mí, realmente me consagré a ella. Y yo quiero decir que buena parte del éxito está no solamente en la calidad excepcional de los profesionales que me acompañaron en esta construcción, sino en una bendición obtenida por la intercesión de la Virgen. Así que ahí tenemos un pequeño milagro que sirve para alegrarnos y para renovar las esperanzas de un renacimiento de la fe en Francia, en Europa y en el mundo entero. Que tengas un buen día.